Sean bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Encanto, una película que, desde su estreno en 2021, logró convertirse en una de las producciones más queridas de Walt Disney Animation Studios. A diferencia de muchas historias clásicas del estudio, esta no gira alrededor de un príncipe, una princesa o un villano que quiera conquistar un reino. En cambio, nos presenta algo mucho más cercano a la vida cotidiana, una familia llena de amor, pero también de heridas, expectativas y secretos que han permanecido ocultos durante generaciones. La película fue dirigida por Jared Bush, Byron Howard y Charisse Castro Smith, mientras que las canciones fueron compuestas por Lin-Manuel Miranda, quien logró crear una banda sonora que rápidamente dio la vuelta al mundo. Con un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares, la cinta obtuvo una recaudación aproximada de 256 millones en taquilla. Sin embargo, su verdadero fenómeno comenzó cuando llegó al streaming, donde millones de familias la descubrieron, y canciones como No se habla de Bruno se convirtieron en un éxito internacional. Pero antes de conocer a Mirabel, antes de descubrir por qué cada integrante de la familia Madrigal posee un don extraordinario, y mucho antes de que la magia comenzara a desaparecer, todo empezó con una historia marcada por el sacrificio. Muchos años atrás, en una época llena de incertidumbre, una joven llamada Alma vivía tranquilamente junto a su esposo Pedro. Ambos acababan de convertirse en padres de 3 pequeños bebés. Eran una familia sencilla que soñaba con criar a sus hijos en paz. Sin embargo, su tranquilidad terminó de manera inesperada. La violencia llegó hasta su pueblo. Las familias tuvieron que abandonar sus hogares sin tiempo para preparar nada. Solo podían llevar aquello que alcanzaban a cargar entre los brazos. Alma sostenía con fuerza a sus 3 hijos recién nacidos, mientras caminaba junto a Pedro entre una multitud que huía desesperadamente. Cada paso era una lucha por sobrevivir. Los gritos se mezclaban con el sonido de los caballos, y el miedo se reflejaba en el rostro de todos. Después de recorrer un largo camino, el grupo quedó atrapado frente a un río. Detrás de ellos, los perseguidores estaban cada vez más cerca. Pedro entendió inmediatamente que alguien tendría que detenerlos. Miró por última vez a Alma, después observó a sus hijos. No pronunció grandes discursos, no prometió regresar, simplemente tomó la decisión más difícil de toda su vida. Se separó de su familia para enfrentarse solo a quienes los perseguían. Alma quiso detenerlo, lo llamó con desesperación, pero Pedro continuó caminando sin mirar atrás. Sabía perfectamente cuál sería su destino. Frente a los ojos de Alma, el hombre que más amaba entregó su vida para que ella y sus hijos pudieran escapar. En ese instante, el dolor parecía imposible de soportar. Alma abrazó con fuerza a sus bebés mientras sostenía una pequeña vela que llevaba consigo. Las lágrimas caían sobre su rostro. Entonces ocurrió algo que nadie podía explicar. La vela comenzó a brillar con una intensidad extraordinaria. Una enorme ola de luz recorrió todo el valle. Las montañas se levantaron alrededor de las familias que escapaban, formando una barrera natural imposible de atravesar. Los perseguidores quedaron completamente aislados. El peligro desapareció. Y en medio de aquel milagro surgió algo todavía más sorprendente. Una casa comenzó a construirse por sí sola. Las piedras se acomodaban sin que nadie las tocara. Las puertas aparecían como si una fuerza invisible las estuviera colocando. Las ventanas se abrían y cerraban solas. Aquella casa no era una construcción cualquiera, parecía tener vida propia. Con el paso del tiempo sería conocida simplemente como La Casita. Ese lugar se convertiría en el hogar de la familia Madrigal y también en el centro de una comunidad que poco a poco comenzó a crecer alrededor de ella. Las personas que habían escapado junto con Alma decidieron establecerse en aquel valle protegido por las montañas. Allí construyeron un nuevo pueblo, un lugar donde podrían comenzar otra vez. Con los años, los 3 hijos de Alma crecieron rodeados por aquel milagro. Julieta se convirtió en una mujer amable, siempre preocupada por el bienestar de los demás. Pepa desarrolló una personalidad mucho más impulsiva y emocional. Mientras tanto, Bruno era un niño reservado que prefería observar el mundo antes que hablar. Cuando cada uno cumplió 5 años, ocurrió algo extraordinario.
Una puerta mágica apareció frente a ellos. Al tocarla, la magia les otorgó un don único. Julieta recibió el poder de sanar a cualquier persona mediante los alimentos que preparaba. Cada platillo cocinado por ella podía aliviar enfermedades y curar heridas. Pepa obtuvo una habilidad completamente distinta. Sus emociones comenzaron a influir directamente en el clima. Si estaba feliz, el cielo permanecía despejado. Si se preocupaba, aparecían nubes. Y cuando perdía el control, fuertes tormentas cubrían el valle. Bruno recibió quizá el don más complejo de todos. Podía ver fragmentos del futuro. Sus visiones mostraban acontecimientos que todavía no sucedían. Algunas eran esperanzadoras, otras resultaban difíciles de aceptar, pero Bruno nunca decidía el destino de nadie, solo observaba posibilidades que el tiempo terminaría revelando. Con el paso de los años, los tres hermanos formaron sus propias familias. Julieta se casó con Agustín, Pepa encontró el amor junto a Félix. Bruno, en cambio, permaneció solo, dedicado a comprender el extraño don que había recibido. La familia Madrigal siguió creciendo, y con cada nueva generación, la magia continuó manifestándose. Pero nadie imaginaba que, algún día, una niña cambiaría por completo el destino de aquella familia. Su nombre era Mirabel Madrigal, y aunque todavía no lo sabía, su historia apenas estaba por comenzar. Después del nacimiento del milagro y de que los tres hijos de Alma recibieran sus dones, la familia Madrigal comenzó a convertirse en el corazón de aquella pequeña comunidad escondida entre las montañas. Con el paso de los años, los habitantes del pueblo descubrieron que podían acudir a ellos siempre que necesitaran ayuda. Poco a poco, la magia dejó de ser solamente un regalo para la familia y se convirtió en una esperanza para todos los que vivían en aquel lugar. Julieta utilizaba su extraordinario talento para sanar a cualquier persona que estuviera enferma o lastimada. Bastaba comprobar alguno de los platillos preparados por ella para que una herida desapareciera o una enfermedad comenzara a aliviarse. Gracias a ese don, muchas personas recuperaban la salud sin necesidad de medicinas, y Julieta se ganó el cariño de toda la comunidad. Muy diferente era el caso de Pepa. Su habilidad estaba ligada por completo a sus emociones. Si despertaba feliz, el sol iluminaba el pueblo desde muy temprano. Si algo la preocupaba, aparecían nubes grises, y cuando el estrés o la tristeza la dominaban, el cielo respondía con lluvia, viento e incluso tormentas. Por eso, toda la familia hacía lo posible para mantenerla tranquila en los momentos importantes. Bruno, por su parte, nunca tuvo una vida tan sencilla. Su capacidad para ver el futuro provocaba reacciones muy distintas entre las personas. Cuando anunciaba buenas noticias, todos celebraban y agradecían su don. Pero si alguna de sus visiones mostraba algo desagradable, muchos comenzaban a culparlo, como si él fuera el responsable de aquello que todavía ni siquiera había ocurrido. Con el paso del tiempo, esa situación fue alejándolo poco a poco de los demás. Mientras tanto, la siguiente generación comenzó a llegar. La primera en recibir un don fue Isabela, hija de Julieta. Desde muy pequeña obtuvo la capacidad de hacer florecer cualquier planta con un simple movimiento de sus manos. Donde ella caminaba aparecían rosas, orquídeas y jardines llenos de colores. Para muchos habitantes del pueblo, Isabela representaba la perfección. Después nació Luisa. Su regalo fue una fuerza extraordinaria. Desde niña podía levantar enormes piedras, mover edificios completos y ayudar a reconstruir caminos sin el menor esfuerzo. Muy pronto se convirtió en la persona que resolvía todos los trabajos pesados de la comunidad. Más adelante llegaron Dolores y Camilo, hijos de Pepa. Dolores recibió un oído tan sensible que era capaz de escuchar conversaciones realizadas a kilómetros de distancia. Ningún sonido escapaba de su atención. Camilo, en cambio, desarrolló la habilidad de cambiar completamente su apariencia. En cuestión de segundos podía transformarse en cualquier otra persona, algo que utilizaba tanto para divertir a los niños como para ayudar cuando alguien lo necesitaba. Con cada nuevo integrante, la familia Madrigal parecía hacerse más fuerte. Abuela Alma observaba todo aquello con enorme orgullo. Para ella, cada don representaba una prueba de que el sacrificio de Pedro seguía protegiendo a toda la familia. Sin embargo, todavía faltaba una niña por descubrir cuál sería su destino.
Esa niña era Mirabel. Desde que era pequeña, esperaba con ilusión el día en que la magia también le entregaría un regalo especial. Veía cómo todos los miembros de la familia tenían una habitación mágica, cómo ayudaban al pueblo, cómo eran admirados por todos, y soñaba con el momento en que ella también pudiera formar parte de ese grupo. Finalmente llegó su cumpleaños número 5. Toda la comunidad se reunió para celebrar. La casita estaba completamente decorada. Las calles del pueblo se llenaron de música. Los vecinos esperaban emocionados el momento en que Mirabel abriría su puerta mágica. La niña respiró profundamente, sonrió y caminó lentamente hacia la enorme puerta iluminada. Abuela Alma observaba con orgullo. Julieta y Agustín apenas podían contener la emoción. Todos estaban convencidos de que Mirabel recibiría un don extraordinario. La pequeña colocó su mano sobre la perilla. Una intensa luz recorrió la puerta. Por unos segundos todo parecía desarrollarse exactamente igual que en las ceremonias anteriores. Pero de repente, la luz desapareció. La puerta perdió completamente su brillo, y segundos después, se desvaneció frente a todos. El silencio fue absoluto. Nadie comprendía lo que acababa de ocurrir. Mirabel permanecía inmóvil, esperando que la magia regresara, esperando que apareciera nuevamente. Pero eso nunca ocurrió. Era la primera vez que un integrante de la familia Madrigal no recibía ningún don. Los habitantes del pueblo comenzaron a mirarse entre sí confundidos. Algunos no entendían qué había pasado, otros intentaban encontrar una explicación. Abuela Alma trató de mantener la calma, abrazó a su nieta y le aseguró que todo estaría bien, pero en el fondo también estaba preocupada. Con el paso de los años, Mirabel aprendió a vivir siendo la única integrante de la familia sin habilidades mágicas. Mientras sus hermanas y primos utilizaban sus dones todos los días para ayudar a los demás, ella buscaba otras formas de colaborar. Decoraba la casa, ayudaba a organizar las celebraciones, cuidaba a los más pequeños. Siempre estaba dispuesta a apoyar a quien lo necesitara. Aunque muchas veces sentía que nunca podría estar al mismo nivel que el resto de su familia. Aún así, jamás dejó de sonreír. Jamás dejó de sentirse orgullosa de pertenecer a los Madrigal. Sin embargo, esa inseguridad seguía creciendo dentro de ella, y sin saberlo, muy pronto tendría que demostrar que el verdadero valor de una persona nunca depende de poseer un poder extraordinario. Con el paso de los años, Mirabel aprendió a convivir con una realidad que nunca imaginó. Mientras todos los integrantes de la familia Madrigal eran reconocidos por sus dones extraordinarios, ella seguía siendo la única que no poseía una habilidad mágica. A pesar de eso, jamás permitió que esa situación apagara su entusiasmo. Siempre encontraba una manera de participar, de ayudar y de hacer sentir bien a quienes la rodeaban. Aunque muchas veces sonreía frente a los demás, en el fondo no podía evitar hacerse una pregunta. ¿Por qué la magia la había dejado fuera? Era una duda que la acompañaba todos los días. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando, la familia continuó creciendo, y pronto llegó el momento más importante para el integrante más pequeño de los Madrigal. Antonio estaba a punto de cumplir 5 años. Eso significaba que había llegado el día de descubrir cuál sería su don. Toda la comunidad comenzó inmediatamente con los preparativos. Las calles del pueblo se llenaron de banderas de colores. Los músicos ensayaban las canciones para la celebración. Los vecinos decoraban sus casas mientras esperaban el gran acontecimiento. Como siempre ocurría con la familia Madrigal, aquel momento no era solamente una ceremonia familiar. Todo el pueblo participaba, porque cada nuevo don también significaba una nueva forma de ayudar a la comunidad. Antonio, sin embargo, estaba muy nervioso. Aunque era apenas un niño, comprendía perfectamente la importancia de aquel momento. Había visto a todos sus familiares recibir habilidades extraordinarias, y ahora sentía miedo de que algo pudiera salir mal. Mirabel notó inmediatamente su preocupación. Se acercó a él con una sonrisa, lo tomó de la mano, y le recordó algo muy importante. Le dijo que, sin importar cuál fuera el don que recibiera, seguiría siendo exactamente la misma persona que toda la familia quería.
Aquellas palabras tranquilizaron al pequeño. Para Antonio, Mirabel siempre había sido mucho más que una prima. Era la persona con quien podía hablar cuando tenía miedo, quien siempre encontraba la forma de hacerlo reír, y quien jamás lo hacía sentir diferente. Cuando llegó la hora de la ceremonia, Antonio hizo una petición inesperada. Quería que Mirabel caminara junto a él hasta la puerta mágica. La familia observó la escena con emoción. Mirabel aceptó inmediatamente. Mientras ambos avanzaban por los pasillos de la casita, la casa parecía celebrar cada paso. Las baldosas se movían debajo de sus pies, las ventanas se abrían para dejar entrar la luz del sol. Las escaleras parecían acomodarse para facilitar el camino. Era como si la propia casita quisiera darle ánimo al pequeño. Finalmente llegaron frente a la enorme puerta iluminada. Antonio respiró profundamente. Miró a Mirabel. Ella le sonrió con confianza. Entonces, el niño colocó lentamente la mano sobre la perilla. Al instante, una intensa luz dorada cubrió toda la habitación. La puerta comenzó a transformarse. Poco a poco apareció la imagen que representaría su nuevo don. Cuando la luz desapareció, todos descubrieron que Antonio podía comunicarse con los animales. La reacción fue inmediata. Decenas de aves comenzaron a volar alrededor de él. Un tucán aterrizó sobre su brazo. Pequeños mamíferos salieron de entre los árboles. Incluso un enorme jaguar se acercó tranquilamente al niño como si fueran amigos desde siempre. Los habitantes del pueblo estallaron en aplausos. La familia celebró emocionada. Abuela Alma respiró aliviada. Una vez más, el milagro parecía seguir vivo. Pero mientras todos observaban al nuevo integrante con su extraordinario don, Mirabel notó algo que nadie más vio. Por un instante, una pequeña grieta apareció en una de las paredes de la casita. Después surgió otra, y otra más. El piso vibró ligeramente. Las tablas de madera crujieron. La llama de la vela perdió intensidad durante apenas unos segundos. Mirabel quedó completamente inmóvil. Observó con atención las paredes. Las grietas seguían extendiéndose. Parecía que toda la casa estaba a punto de romperse. Pero apenas unos segundos después, todo volvió a la normalidad. Las paredes quedaron intactas. El suelo dejó de moverse. La vela recuperó su brillo. Nadie más pareció darse cuenta. La música continuaba. Las personas seguían celebrando. Antonio jugaba feliz con los animales. Solo Mirabel permanecía observando la casita con una expresión de preocupación. Al principio pensó que tal vez había imaginado todo. Quizá los nervios le jugaron una mala pasada. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aquello había sido real. Más tarde, cuando la fiesta seguía en su punto más alto, Mirabel decidió regresar sola al interior de la casa. Quería comprobar que todo estuviera bien. Los pasillos permanecían tranquilos. La casita seguía moviendo alegremente puertas y ventanas. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando llegó hasta la habitación donde se encontraba la vela del milagro, la casa volvió a temblar, esta vez con mucha más fuerza. Las paredes comenzaron a agrietarse nuevamente. El techo dejó caer pequeños fragmentos. Las escaleras se movían de forma descontrolada. La llama de la vela parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Mirabel sintió un enorme miedo. Corrió desesperadamente intentando llegar hasta la vela. Estaba convencida de que debía protegerla. Pero justo cuando parecía que toda la casita iba a derrumbarse, todo desapareció otra vez. El temblor terminó. Las grietas dejaron de existir. Y la casa volvió a lucir exactamente igual que siempre. En ese momento llegaron abuela Alma y el resto de la familia. Mirabel trató de explicar lo que acababa de suceder. Les habló de las grietas, del temblor y de la vela que casi perdió su brillo. Todos observaron alrededor. No había ninguna señal de daños, ni una sola grieta, nada. Algunos pensaron que Mirabel simplemente estaba confundida. Otros creyeron que había sido una impresión provocada por la emoción del momento. Pero Mirabel sabía perfectamente lo que había visto, y aunque nadie le creyera, estaba decidida a descubrir qué estaba ocurriendo con la magia de la familia Madrigal. Después de escuchar la confesión de Dolores, Mirabel ya no tenía dudas. Durante años todos habían creído que Bruno había desaparecido para siempre, pero si su prima seguía escuchando pasos detrás de las paredes de la casita,
Existía la posibilidad de que nunca hubiera abandonado la casa. Esa idea parecía imposible, pero también era la única pista que tenía para descubrir por qué la magia estaba perdiendo fuerza. Esa misma noche, esperó a que todos se fueran a dormir. El silencio comenzó a apoderarse de la casita. Las luces se apagaron una por una. Solo la llama de la vela iluminaba suavemente el corredor principal. Mirabel respiró hondo y comenzó a recorrer la casa con mucho cuidado. Sabía que no sería fácil encontrar un escondite en un lugar donde cada habitación parecía tener vida propia. Mientras caminaba, la casita reaccionaba discretamente a su presencia. Una baldosa se levantó ligeramente, después otra, como si la propia casa quisiera mostrarle el camino. Mirabel decidió seguir aquellas señales. Subió unas escaleras poco utilizadas. Entró en un viejo pasillo lleno de polvo. Allí descubrió una abertura escondida detrás de una pared. Era un espacio tan estrecho que apenas podía pasar una persona. Con algo de esfuerzo logró entrar. Al avanzar, el ambiente comenzó a cambiar. Ya no se escuchaban las risas de la familia, solo el sonido del viento que atravesaba las viejas vigas de madera. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, había algo extraño. Sobre una pequeña mesa descansaba un plato con comida que parecía reciente. También había una taza con agua. Alguien estaba viviendo allí. Mirabel siguió avanzando. En el suelo encontró pequeñas huellas. No eran humanas, parecían pertenecer a varios ratones. Los animales caminaban tranquilamente por aquellos pasillos secretos, como si conocieran perfectamente el lugar. De pronto, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente. No había nadie, solo varios ratones observándola desde una viga. Continuó caminando hasta llegar a una habitación improvisada. Allí encontró una cama construida con madera vieja, libros apilados, objetos antiguos y decenas de dibujos pegados sobre las paredes. Muchos de esos dibujos mostraban a la familia Madrigal, otros representaban la casita, y algunos llamaron inmediatamente su atención. Mostraban enormes grietas recorriendo toda la casa. Mirabel sintió un escalofrío. Aquellas imágenes eran exactamente iguales a las que ella había visto durante la ceremonia de Antonio. Entonces encontró algo todavía más sorprendente. Sobre una mesa descansaban varios fragmentos de cristal verde. Parecían formar parte de una antigua visión. Con mucho cuidado comenzó a unir las piezas. Poco a poco apareció una imagen. En ella podía verse a la casita completamente agrietada, la vela mágica casi apagada, y en el centro de todo aparecía ella. Mirabel permaneció inmóvil. No entendía qué significaba aquella visión. ¿Por qué ella estaba relacionada con el futuro de la magia? Mientras intentaba acomodar otra pieza, escuchó nuevamente unos pasos. Esta vez eran mucho más claros. Alguien caminaba detrás de una de las paredes. Mirabel retrocedió unos pasos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Los ratones corrieron hacia una pequeña abertura. Y segundos después, una voz rompió el silencio. «Creo que encontraste mi escondite». Mirabel levantó lentamente la mirada. Frente a ella apareció un hombre delgado, con barba descuidada y ropa bastante gastada. Su cabello era largo y desordenado. Alrededor de él caminaban varios ratones como si fueran sus compañeros de todos los días. Era Bruno. Durante algunos segundos ninguno dijo una palabra. Mirabel simplemente lo observaba. Durante toda su vida escuchó historias extrañas sobre él. Algunos aseguraban que traía mala suerte, otros decían que era peligroso, pero el hombre que tenía enfrente no parecía un villano, parecía alguien profundamente solo. Bruno fue el primero en romper el silencio. Con una sonrisa algo nerviosa le preguntó cómo había logrado encontrarlo. Mirabel respondió que Dolores escuchaba pasos dentro de las paredes desde hacía muchos años. Bruno soltó una pequeña risa. Confesó que, aunque todos creían que había desaparecido, en realidad nunca pudo alejarse completamente de su familia. Los extrañaba demasiado. Por eso decidió permanecer oculto dentro de la casita. Desde allí observaba discretamente cómo crecían sus sobrinos, escuchaba las conversaciones familiares, y, cuando aparecía alguna pequeña grieta en la casa, él mismo intentaba repararla antes de que alguien la descubriera. Mirabel quedó completamente sorprendida. Durante todos esos años,
Bruno había permanecido mucho más cerca de la familia de lo que cualquiera imaginaba. Entonces decidió mostrarle los fragmentos de la visión. Le preguntó directamente qué significaban. Bruno bajó la mirada. Su expresión cambió por completo. Confesó que esa había sido la última profecía que realizó antes de desaparecer. Una visión muy diferente a todas las anteriores, porque, por primera vez, el futuro no era completamente claro. La imagen cambiaba constantemente. En algunos momentos, la casita terminaba destruida. En otros, la magia regresaba. Y en el centro de todas esas posibilidades, siempre aparecía Mirabel. Por miedo a que la familia volviera a culparlo por una visión negativa, decidió romper el cristal y esconderse. Pensó que así protegería a todos. Pero ahora comprendía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Mirabel respiró profundamente. Sabía que había llegado el momento de conocer el resto de aquella profecía, y solo existía una persona capaz de revelarla, su tío Bruno. Después de reencontrarse con Bruno y descubrir que nunca abandonó realmente la casita, Mirabel sintió que, por primera vez desde que comenzaron los problemas, estaba mucho más cerca de encontrar una respuesta. Todas las piezas empezaban a encajar. Las grietas en la casa, la pérdida de fuerza de Luisa y aquella misteriosa visión donde ella aparecía en el centro de todo no podían ser simples coincidencias. Bruno observó a su sobrina durante algunos segundos. Sabía perfectamente que ella esperaba respuestas, pero también comprendía que volver a utilizar su don significaba enfrentarse otra vez al mismo miedo que lo había acompañado durante tantos años. Cada una de sus visiones había provocado discusiones, malentendidos y desconfianza. Muchas personas nunca entendieron que él no provocaba el futuro, solo veía posibilidades, y aún así, siempre terminaban culpándolo. Mirabel notó la duda en el rostro de su tío. Se acercó lentamente. Le explicó que esta vez las cosas serían diferentes. No estaba buscando a quién responsabilizar, solo quería salvar a su familia. Aquellas palabras hicieron que Bruno cambiara de expresión. Por primera vez en muchos años, sintió que alguien confiaba realmente en él. Después de respirar profundamente, aceptó realizar una nueva visión. Condujo a Mirabel hasta una habitación escondida donde antiguamente utilizaba su poder. El lugar era completamente distinto al resto de la casita. Todo estaba cubierto por arena. Extraños símbolos aparecían dibujados sobre el suelo. Varias velas de color verde iluminaban débilmente el ambiente. En el centro había un espacio circular donde Bruno acostumbraba a realizar sus rituales. Antes de comenzar, le pidió a Mirabel que permaneciera completamente quieta. Le explicó que cualquier interrupción podía alterar la visión. Después cerró lentamente los ojos. Comenzó a mover las manos sobre la arena. Pequeños remolinos empezaron a formarse alrededor de él. Las velas brillaron con más intensidad. El aire se volvió cada vez más pesado. Poco a poco, una luz verde comenzó a envolver toda la habitación. Mirabel observaba sin apartar la mirada. Era la primera vez que presenciaba una visión de Bruno. La arena empezó a elevarse. Giraba alrededor de ambos formando una enorme espiral. En medio de aquella energía apareció lentamente un cristal transparente de color esmeralda. Dentro del cristal comenzaron a surgir imágenes. Primero apareció la casita. Las grietas seguían creciendo. Después la vela mágica. Su llama era cada vez más pequeña. Entonces surgió la imagen de Mirabel. Ella estaba frente a la casa sosteniendo un pedazo de la construcción. La visión cambió nuevamente. Por un instante parecía que todo iba a derrumbarse, pero segundos después apareció otra escena completamente diferente. Mirabel abrazaba a alguien, y en ese mismo momento las grietas desaparecían, la casita recuperaba su brillo, la magia volvía a iluminar toda la casa. Bruno abrió lentamente los ojos. La visión terminó, pero antes de que ambos pudieran analizarla con calma, el cristal comenzó a romperse. Los fragmentos cayeron sobre el suelo. El futuro seguía sin estar completamente definido. Bruno respiró con dificultad. Hacía muchos años que no utilizaba su don. El esfuerzo había sido enorme. Mirabel recogió cuidadosamente algunos pedazos del cristal. Observó nuevamente las imágenes. Comprendió algo muy importante. No existía un destino fijo.
La magia todavía podía salvarse. Pero todo dependía de las decisiones que tomara la familia. Mientras tanto, en otra parte de la casita, abuela Alma comenzaba a preocuparse. Mirabel llevaba demasiado tiempo desaparecida. Intentó buscarla por diferentes habitaciones. Preguntó a Julieta, a Pepa, a Camilo, pero nadie sabía dónde estaba. Aunque intentaba mantener la calma, Alma empezaba a sentir el mismo miedo que había experimentado años atrás cuando el milagro apareció por primera vez. No quería perder nuevamente aquello que más amaba. Sin embargo, seguía creyendo que la mejor forma de proteger a la familia era exigiendo que todos cumplieran perfectamente con su papel. Mientras eso ocurría, Mirabel salió del escondite de Bruno. Llevaba consigo los fragmentos de la visión. Ahora necesitaba descubrir qué significaban realmente. Recordó entonces las palabras de Luisa. Su hermana había confesado que comenzaba a perder fuerza. Quizá aquel era el siguiente paso para entender el problema. La encontró ayudando nuevamente a varios habitantes del pueblo. Esta vez intentaba mover un enorme grupo de rocas para abrir un nuevo camino. Mirabel esperó a que terminara. Después la llevó a un lugar donde pudieran hablar tranquilamente. Le preguntó si realmente estaba bien. Al principio Luisa respondió como siempre. Dijo que todo estaba bajo control, que podía con cualquier trabajo. Pero Mirabel insistió. Le explicó que ya sabía que algo estaba ocurriendo con su don. Finalmente, Luisa dejó de fingir. Con lágrimas en los ojos, confesó que vivía aterrorizada, no por perder su fuerza, sino porque sentía que, si algún día dejaba de ser útil para los demás, nadie volvería a necesitarla. Desde que era una niña, escuchó que era la más fuerte de la familia. Todos acudían a ella para resolver cualquier problema. Nunca tenía tiempo para descansar, nunca podía equivocarse, porque sentía que ese era el único motivo por el que todos la valoraban. Mirabel comprendió inmediatamente que el problema era mucho más profundo de lo que imaginaba. La magia no solo estaba desapareciendo, también estaba revelando el enorme peso emocional que cada integrante de la familia había cargado durante toda su vida. Y todavía faltaba descubrir qué escondían los demás, especialmente la aparentemente perfecta Isabela. Después de escuchar la confesión de Luisa, Mirabel comprendió que el problema de la familia Madrigal era mucho más profundo de lo que había imaginado. La desaparición de la magia no era el verdadero conflicto. Lo que realmente estaba destruyendo poco a poco a la familia era el enorme peso que cada uno cargaba en silencio. Luisa nunca había temido perder su fuerza. Lo que realmente le aterraba era dejar de ser útil. Durante años, creyó que su valor dependía únicamente de cuánto podía ayudar a los demás. Si algún día no lograba levantar una montaña, si no podía cargar una iglesia, o si simplemente necesitaba descansar, sentía que decepcionaría a toda la familia. Mirabel permaneció varios segundos en silencio. Por primera vez, entendía que los dones no solo representaban un regalo, también podían convertirse en una carga. Mientras caminaba de regreso hacia la casita, no dejaba de pensar en las palabras de Bruno. El futuro todavía puede cambiar. Aquella frase daba vueltas en su cabeza. Si la magia seguía debilitándose, era porque algo dentro de la familia continuaba roto. ¿Y si quería salvar el milagro? Necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo con los demás. Al llegar a la casa, encontró un ambiente completamente diferente. Todos se encontraban organizando los preparativos para un acontecimiento muy importante. Abuela Alma había decidido que era momento de anunciar oficialmente el compromiso entre Isabela y Mariano Guzmán. Para los habitantes del pueblo, aquella unión parecía perfecta. Mariano pertenecía a una familia muy querida, era amable, respetuoso, y todos pensaban que haría una excelente pareja con Isabela. Abuela sonreía orgullosa. Estaba convencida de que aquel matrimonio fortalecería todavía más el prestigio de los Madrigal. Sin embargo, Mirabel observó algo que nadie más parecía notar. Cada vez que alguien mencionaba la boda, Isabela sonreía, pero sus ojos contaban una historia completamente distinta. Había tristeza, inseguridad y una expresión que desaparecía tan rápido como aparecía. Mirabel decidió acercarse a ella.
La encontró en el enorme jardín de la casita. Como siempre, bastaba un pequeño movimiento de sus manos para que cientos de flores brotaran del suelo. Rosas, orquídeas, lirios. Todo aparecía con una perfección impresionante. Durante unos minutos permanecieron en silencio. Ninguna sabía cómo iniciar la conversación. Finalmente fue Mirabel quien habló primero. Le preguntó directamente si realmente deseaba casarse con Mariano. Isabela dejó de mover las manos. Las flores dejaron de crecer. Respiró profundamente antes de responder. Dijo exactamente lo que todos esperaban escuchar, que Mariano era un buen hombre, que el matrimonio era una buena decisión, y que toda la familia estaba feliz. Pero Mirabel no quedó convencida. Conocía demasiado bien a su hermana. Sabía que aquellas palabras no reflejaban lo que realmente sentía. Entonces volvió a insistir. Le explicó que había hablado con Luisa, que entendía la presión que todos cargaban, y que solo quería saber la verdad. Aquellas palabras parecieron romper algo dentro de Isabela. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de fingir. Con una mezcla de enojo y tristeza, confesó que jamás había elegido ese camino. Desde pequeña todos esperaban que fuera perfecta, la hija ejemplar, la nieta ideal, la joven elegante que nunca cometía errores. Siempre sonreía, siempre obedecía, siempre hacía exactamente lo que abuela esperaba. Incluso aceptó comprometerse con Mariano porque creyó que eso haría feliz a toda la familia, no porque fuera su verdadero deseo. La conversación comenzó a subir de tono. Las dos hermanas recordaron viejas discusiones, reproches acumulados durante años. Mirabel confesó que toda la vida sintió que vivía a la sombra de Isabela. Mientras tanto, Isabela admitió que siempre creyó que Mirabel podía hacer lo que quisiera precisamente porque nadie esperaba perfección de ella. En medio de la discusión, Mirabel empujó accidentalmente una maceta. Isabela reaccionó utilizando su poder. Pero ocurrió algo completamente inesperado. En lugar de aparecer una delicada rosa, brotó un enorme cactus. Las dos quedaron inmóviles. Isabela observó sorprendida aquella planta. Nunca antes había creado algo semejante. Con curiosidad volvió a utilizar su magia. Esta vez aparecieron flores completamente distintas, plantas silvestres, enredaderas, orquídeas de colores intensos, cactus llenos de pequeñas flores, vegetación que jamás había imaginado crear. Poco a poco comenzó a reír. Era una risa completamente diferente. No era la sonrisa elegante que mostraba frente al pueblo. Era una risa auténtica, libre. Por primera vez utilizaba su don sin preocuparse por ser perfecta. Mientras experimentaba con nuevas plantas, descubrió que sus poderes eran mucho más grandes de lo que siempre creyó. No estaba limitada a crear jardines impecables. Podía dar vida a cualquier forma de naturaleza. Mirabel observaba emocionada. Comprendió que, en cuanto Isabela dejó de actuar según las expectativas de los demás, su magia también cambió. Las dos comenzaron a recorrer el jardín entre risas, creando nuevas flores, árboles, plantas tropicales. Todo parecía lleno de vida, y al mismo tiempo, la casita reaccionó. Algunas pequeñas grietas que habían aparecido en las paredes desaparecieron por unos instantes. Era una señal muy clara. Cuando los integrantes de la familia dejaban de ocultar quiénes eran realmente, la magia recuperaba parte de su fuerza. Pero aquella felicidad duró muy poco. Abuela Alma llegó al jardín justo en ese momento. Observó el enorme desorden de plantas creciendo por todas partes. Miró a Isabela, después a Mirabel, y sin entender lo que realmente había sucedido, pensó que una vez más Mirabel había provocado problemas dentro de la familia. Sin imaginarlo, la discusión más importante de toda la historia estaba a punto de comenzar. El ambiente que unos segundos antes estaba lleno de risas cambió por completo cuando abuela Alma llegó al jardín. Frente a ella, las plantas crecían sin seguir ningún patrón. Había cactus mezclados con orquídeas, enredaderas cubriendo las paredes y flores de colores que nunca antes habían aparecido en la casita. Para cualquiera podría parecer un jardín hermoso, pero para Alma representaba algo muy distinto. Durante toda su vida había asociado el milagro con el orden, la disciplina y la perfección.
Por eso, al ver aquel lugar completamente transformado, creyó que algo estaba saliendo mal. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia Mirabel. Con un tono serio, preguntó qué había ocurrido. Antes de que Isabela pudiera responder, Mirabel intentó explicar que todo estaba bien. Le contó que su hermana había descubierto nuevas formas de utilizar su don, y que por primera vez estaba haciendo aquello que realmente la hacía feliz. Pero abuela apenas escuchó unas cuantas palabras. Su preocupación por la magia era mucho mayor. Pensaba que cualquier cambio podía poner en peligro el milagro que había protegido a la familia durante tantos años. Mientras hablaban, comenzaron a llegar los demás integrantes de la familia. Julieta observaba el jardín con sorpresa. Pepa intentaba entender por qué la discusión había comenzado tan de repente. Félix y Agustín permanecían en silencio. Camilo y Dolores intercambiaban miradas, conscientes de que algo importante estaba por suceder. Bruno, todavía escondido, observaba todo desde uno de los pasillos secretos de la casita. Sabía que tarde o temprano tendría que salir, pero aún no encontraba el valor para hacerlo. Mirabel respiró profundamente. Sentía que ya no podía seguir guardando todo lo que había descubierto. Miró directamente a su abuela y comenzó a hablar. Le contó que había encontrado a Bruno, que nunca abandonó la casa, que durante todos esos años vivió oculto entre las paredes porque pensaba que su presencia solo traería problemas a la familia. Aquellas palabras dejaron a todos completamente sorprendidos. Pepa abrió los ojos con incredulidad. Julieta no podía creer lo que estaba escuchando. Dolores bajó la cabeza. Ella siempre había sabido la verdad. Abuela Alma permaneció inmóvil. Antes de que pudiera responder, Mirabel continuó hablando. Explicó que Bruno había realizado una visión donde la casita aparecía destruida, pero también otra donde la magia regresaba, y en ambas, ella aparecía en el centro de todo. Abuela preguntó inmediatamente dónde estaba Bruno. Mirabel respondió que seguía dentro de la casa. Entonces ocurrió algo inesperado. Bruno decidió dejar de esconderse. Salió lentamente del pasillo secreto. Todos dirigieron la mirada hacia él. Durante varios segundos nadie dijo absolutamente nada. Era la primera vez en muchos años que toda la familia volvía a verlo. Julieta fue la primera en reaccionar. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pepa tampoco podía ocultar la emoción, pero abuela seguía completamente seria. Bruno intentó explicar que nunca quiso hacer daño a nadie, que sus visiones nunca provocaban el futuro, solo mostraban posibilidades, y que decidió desaparecer porque pensó que así protegería a la familia. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por un fuerte temblor. Toda la casita volvió a estremecerse. Esta vez las grietas aparecieron delante de todos. Ya nadie podía negar lo que estaba ocurriendo. Las paredes comenzaron a abrirse. El piso vibró bajo los pies de la familia. La llama de la vela perdió intensidad. Abuela observó la escena completamente impactada. Era la primera vez que veía con sus propios ojos aquello que Mirabel llevaba días intentando explicar. Pero en lugar de acercarse a su nieta, la culpa volvió a dominarla. Con la voz quebrada, dijo que todo aquello había comenzado desde que Mirabel no recibió un don. Insinuó que quizá el milagro estaba desapareciendo por culpa de ella. Aquellas palabras hirieron profundamente a Mirabel. Durante años había tratado de demostrar que también pertenecía a la familia. Había ayudado en todo lo posible. Había intentado proteger la magia, y aún así, seguía sintiéndose como alguien que nunca era suficiente. Por primera vez desde que comenzó toda aquella historia, Mirabel decidió responder. Con lágrimas en los ojos le dijo a su abuela que el verdadero problema nunca había sido Bruno, tampoco el hecho de que ella no tuviera poderes. El verdadero problema era la enorme presión que todos sentían por intentar ser perfectos. Luisa vivía agotada. Isabela escondía sus verdaderos sueños. Bruno pasó años aislado, y todos tenían miedo de decepcionar a abuela. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a intervenir. Cada palabra de Mirabel reflejaba una verdad que todos conocían, pero que nunca habían tenido el valor de decir. En ese preciso instante, la grieta más grande de toda la historia atravesó el suelo de la casita. Las paredes comenzaron a derrumbarse, las vigas de madera crujían con fuerza,
Las ventanas se rompían una tras otra. La magia estaba desapareciendo frente a los ojos de toda la familia. Y esta vez, no había manera de detenerla. En el instante en que la enorme grieta atravesó el piso de la casita, todos comprendieron que el milagro estaba llegando a su límite. Ya no era un problema que pudiera ocultarse ni una preocupación que pudiera ignorarse. Las paredes seguían resquebrajándose mientras el sonido de la madera rompiéndose resonaba por toda la casa. Mirabel permanecía inmóvil. Nunca imaginó que la conversación con su abuela terminaría de esa manera. Todo lo que había dicho era verdad. No buscaba lastimar a nadie. Solo quería que la familia entendiera que durante años todos habían vivido tratando de cumplir expectativas imposibles. Pero ahora ya era demasiado tarde para seguir discutiendo. La casita necesitaba ayuda. El piso comenzó a abrirse bajo sus pies. Las columnas se inclinaban peligrosamente. Las habitaciones mágicas empezaban a desaparecer una tras otra. La casa, que durante décadas había protegido a la familia, parecía estar luchando desesperadamente por mantenerse en pie. Sin pensarlo dos veces, Mirabel corrió hacia la habitación donde se encontraba la vela. Sabía que aquella pequeña llama había dado origen al milagro. Si lograba protegerla, quizá todavía existiera una oportunidad de salvar la magia. Mientras avanzaba por los pasillos, la casita intentó ayudarla una vez más. Las escaleras cambiaban de posición para abrirle camino. Las puertas se cerraban detrás de ella para impedir que los escombros la alcanzaran. Los mosaicos del piso parecían empujarla suavemente hacia adelante. Era como si la propia casa supiera que Mirabel representaba su última esperanza. Al mismo tiempo, el resto de la familia trataba de evitar una tragedia. Julieta ayudaba a sacar a los niños y a los ancianos. Agustín protegía a Antonio mientras varios animales corrían asustados por los pasillos. Pepa intentaba controlar sus emociones, pero el miedo era demasiado grande. Sobre la casita comenzaron a formarse nubes oscuras acompañadas por fuertes ráfagas de viento. Camilo utilizaba su habilidad para tranquilizar a los niños del pueblo. Dolores escuchaba cómo cada muro seguía rompiéndose. Luisa trató de sostener una enorme columna para evitar que cayera sobre varios vecinos. Empujó con todas sus fuerzas. Durante unos segundos pareció lograrlo, pero entonces sus piernas comenzaron a temblar. Su fuerza desaparecía rápidamente. La columna terminó cayendo. Por fortuna, todos lograron apartarse a tiempo. Luisa bajó la cabeza. Era la primera vez en toda su vida que no podía ayudar. Mientras tanto, Bruno observaba la escena completamente desesperado. Durante años creyó que alejarse era la mejor manera de proteger a la familia. Ahora entendía que esconderse nunca resolvió el verdadero problema. Corrió para ayudar a sacar a los últimos habitantes que permanecían dentro de la casa. Mirabel finalmente llegó al salón principal. La enorme vela seguía encendida, pero su luz era mucho más débil que antes. Las grietas rodeaban completamente el pedestal donde descansaba. Cada segundo parecía eterno. Mirabel dio un paso al frente, después otro. Extendió lentamente la mano. Solo necesitaba acercarse un poco más. Entonces, el piso volvió a romperse. Una enorme grieta apareció justo debajo de ella. Mirabel perdió el equilibrio. Estuvo a punto de caer entre los escombros. En el último instante, una de las vigas de la casita se movió para sostenerla, incluso mientras se derrumbaba. La casa seguía intentando protegerla. Mirabel volvió a levantarse. Corrió nuevamente hacia la vela. Consiguió sujetarla entre sus manos. Pero justo cuando creyó haberla salvado, toda la estructura de la casita comenzó a colapsar. Las torres se desplomaron. Las ventanas estallaron en cientos de pedazos. Los balcones desaparecieron entre una enorme nube de polvo. El suelo tembló con tanta fuerza que Mirabel ya no pudo mantener el equilibrio. La vela escapó lentamente de sus manos. Su llama comenzó a parpadear. Durante unos segundos, parecía resistirse a desaparecer, pero finalmente se apagó. El silencio invadió todo el valle. En ese mismo instante, la magia desapareció por completo. Las puertas encantadas perdieron su brillo. Los cuartos mágicos dejaron de existir. La casita dejó de moverse. Todo aquello que durante tantos años había sido un hogar lleno de vida, se convirtió en un montón de ruinas. La familia permaneció inmóvil observando los escombros.
Nadie encontraba palabras para describir lo que sentía. Abuela Alma miró alrededor sin poder creer lo que había ocurrido. Durante toda su vida había hecho todo lo posible por proteger el milagro, y aún así, lo había perdido. Mirabel observó la vela apagada entre sus manos. Sentía que había fallado. Pensó que no había sido capaz de salvar aquello que toda su familia consideraba lo más importante. Con el corazón completamente roto, se alejó lentamente de los restos de la casita. Nadie intentó detenerla. Mientras caminaba sola hacia las montañas, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Creía que había decepcionado a todos, que nunca fue suficiente, que quizás su abuela siempre tuvo razón al pensar que ella era diferente. Sin embargo, abuela Alma la observó alejarse, y por primera vez en muchos años dejó de mirar los restos del milagro. En ese momento comprendió que existía algo mucho más importante que la magia. Sin perder un segundo, comenzó a seguir a su nieta, porque todavía quedaba una conversación pendiente, una conversación que cambiaría para siempre el destino de la familia Madrigal. Mientras Mirabel caminaba sola, alejándose lentamente de las ruinas de la casita, sentía que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Detrás de ella, el hogar donde había crecido se encontraba reducido a escombros. La vela que durante tantos años representó el milagro de la familia Madrigal se había apagado por completo, y con ella también habían desaparecido los dones que distinguían a cada integrante de la familia. Por primera vez desde que Alma recibió aquel milagro junto al río, los Madrigal eran una familia común, sin poderes, sin habitaciones mágicas, sin una casa que se moviera para protegerlos. Solo quedaban ellos, y el enorme dolor de haber perdido aquello que durante décadas creyó mantenerlos unidos. Mirabel caminó hasta llegar al mismo río donde muchos años atrás Pedro entregó su vida para salvar a su esposa y a sus 3 hijos. Aquel lugar seguía conservando la misma tranquilidad de entonces. El sonido del agua contrastaba con el silencio que dominaba el corazón de la joven. Pocos minutos después, escuchó unos pasos acercándose. Era abuela Alma. Durante varios segundos, ninguna de las dos dijo una sola palabra. Las dos observaban el río mientras intentaban encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Alma rompió el silencio. Con la voz entrecortada, comenzó a recordar aquella noche que cambió su vida para siempre. Habló del miedo que sintió mientras escapaba con sus 3 bebés. Recordó el instante en que Pedro decidió quedarse atrás para protegerlas. Confesó que jamás logró superar aquella pérdida. Explicó que, cuando apareció el milagro, creyó que Dios le había dado una segunda oportunidad para proteger a su familia. Desde ese momento, dedicó toda su vida a conservar aquella magia. Pero, sin darse cuenta, comenzó a exigir demasiado de todos, cada hijo, cada nieto, cada nuevo integrante de la familia. Todos crecieron sintiendo que debían ser perfectos, porque Alma tenía miedo de perder nuevamente aquello que más amaba. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. Miró directamente a Mirabel, y por primera vez reconoció que se había equivocado. Le pidió perdón por haberla hecho sentir diferente, por no haber comprendido cuánto había sufrido durante tantos años, y por haber puesto la responsabilidad del milagro por encima de la felicidad de su propia familia. Mirabel también comenzó a llorar. Durante toda su vida había esperado escuchar aquellas palabras. Sin decir nada, abrazó a su abuela. Era un abrazo lleno de dolor, pero también de comprensión. En ese instante desaparecieron años de silencios, reproches y malentendidos. Cuando el resto de la familia llegó hasta el río y vio a ambas abrazadas, comprendió que algo había cambiado. Julieta fue la primera en acercarse, después Pepa, más tarde Antonio, Camilo, Dolores, Luisa, Isabela y finalmente Bruno. Toda la familia volvió a reunirse, no alrededor de la magia, sino alrededor del cariño que siempre existió entre ellos. Mientras tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse a las ruinas de la casita. Nadie llegó para reclamar la pérdida del milagro. Nadie culpó a los Madrigal. Al contrario, todos comenzaron a trabajar juntos. Unos llevaron madera, otros trajeron herramientas, algunos reunieron piedras, muchos ofrecieron alimentos. Durante años, la familia Madrigal había ayudado a toda la comunidad.
Ahora era el pueblo quien quería ayudarlos. Aquella escena emocionó profundamente a Alma. Por primera vez comprendió que las personas no los apreciaban únicamente por sus poderes, los querían por quienes eran. Los días comenzaron a pasar. Poco a poco, entre todos, iniciaron la reconstrucción de la casa. Esta vez no existía magia que moviera las piedras. Cada muro era levantado con el esfuerzo de los vecinos. Luisa ayudaba cargando materiales, aunque ya no poseía su fuerza extraordinaria. Curiosamente, nunca se le había visto tan tranquila. Ya no necesitaba demostrar nada. Isabela decoraba los jardines utilizando únicamente sus conocimientos. Julieta preparaba comida para todos los trabajadores. Pepa animaba a los vecinos con su entusiasmo. Bruno, después de tantos años escondido, trabajaba junto a sus hermanas como un integrante más de la familia. Cuando la nueva casa estuvo terminada, los habitantes del pueblo entregaron a Mirabel un regalo muy especial. Era una nueva perilla para la puerta principal. Había sido tallada cuidadosamente en madera. En ella aparecía representada toda la familia Madrigal. Sin excepción, incluso Mirabel ocupaba un lugar en el centro del diseño. Abuela Alma tomó la mano de su nieta, sonrió, y le pidió que fuera ella quien colocara aquella perilla. Mirabel respiró profundamente. Se acercó lentamente a la puerta. Todos permanecían en silencio. Cuando la perilla finalmente encajó en la puerta, una intensa luz dorada recorrió toda la construcción. Las paredes comenzaron a brillar, las ventanas se abrieron por sí solas, las escaleras volvieron a moverse, los mosaicos recuperaron su alegría, la casita había despertado nuevamente. Al mismo tiempo, los dones también regresaron. Luisa sintió nuevamente su increíble fuerza. Isabela hizo florecer el jardín. Pepa observó cómo el cielo respondía otra vez a sus emociones. Antonio volvió a conversar con los animales. Camilo recuperó su capacidad para transformarse. Dolores volvió a escuchar hasta el sonido más lejano. Pero ahora todo era diferente. Nadie veía sus dones como una obligación. Habían comprendido que la magia era un regalo, no una carga. Mirabel permaneció observando la nueva casita. Una de las ventanas se inclinó suavemente hacia ella, como si quisiera darle la bienvenida. Entonces comprendió algo que había buscado durante toda su vida. Nunca necesitó un poder especial, porque su verdadero don siempre fue mantener unida a la familia. Fue ella quien encontró a Bruno, quien ayudó a Luisa a expresar sus miedos, quien permitió que Isabela descubriera quién era realmente, y quien logró que abuela Alma enfrentara el dolor que llevaba guardando durante tantos años. El milagro nunca desapareció por falta de magia. Comenzó a romperse cuando la familia dejó de escucharse, y volvió a nacer cuando aprendieron a aceptarse tal y como eran. Ese es el verdadero mensaje de Encanto. No importa cuántos talentos tenga una persona, no importa si posee habilidades extraordinarias o si parece completamente común. El verdadero valor de alguien nunca depende de sus poderes, depende de su capacidad para amar, comprender, perdonar y permanecer junto a quienes más lo necesitan. Por eso, Encanto logró emocionar a millones de personas alrededor del mundo. Más allá de sus impresionantes escenarios, su música y su extraordinaria animación, la película recuerda que las familias no necesitan ser perfectas para ser fuertes. Lo verdaderamente importante es aprender a aceptarse con sus virtudes, sus errores y sus diferencias. Y quizá ese sea el milagro más grande de todos. Aunque la historia principal de Encanto termina con el regreso de la magia y la reconstrucción de la casita, la película deja muchas preguntas que vale la pena analizar. Y quizá la más importante de todas es la siguiente. ¿Qué era realmente el milagro? Durante gran parte de la historia, parece que el milagro consiste únicamente en los poderes que recibe cada integrante de la familia Madrigal. Julieta puede sanar con la comida, Pepa controla el clima, Luisa posee una fuerza extraordinaria, e Isabela hace florecer la naturaleza con solo extender las manos. Sin embargo, cuando la casita se derrumba y la vela se apaga, el público descubre que el verdadero milagro nunca dependió únicamente de la magia. El verdadero milagro siempre fue la familia. Eso explica por qué la magia comenzó a desaparecer precisamente cuando los Madrigal dejaron de comunicarse entre ellos. Cada personaje escondía un problema distinto.
Luisa vivía agotada porque sentía que debía resolver absolutamente todo. Isabela había construido una imagen de perfección que nunca reflejaba lo que realmente deseaba. Bruno decidió desaparecer porque estaba convencido de que su existencia solo provocaba sufrimiento. Pepa reprimía constantemente sus emociones por miedo a afectar a los demás. Y Mirabel pasó años creyendo que no tenía ningún valor simplemente porque nunca recibió un don. Todos convivían bajo el mismo techo, pero emocionalmente estaban cada vez más alejados. Por eso resulta tan importante la conversación entre Mirabel y abuela Alma junto al río. Ese momento no solo representa una reconciliación familiar, también simboliza el instante en que el miedo deja de controlar las decisiones de Alma. Durante décadas, creyó que proteger el milagro significaba exigir perfección. Después comprendió que el mayor legado de Pedro nunca fue la magia. Fue el amor que sintió por su familia cuando decidió sacrificar su propia vida para salvarla. Ese descubrimiento cambia por completo la manera en que Alma mira a sus hijos y a sus nietos. Ya no espera que sean perfectos, solo desea que sean felices. También resulta muy significativo el regreso de Bruno. Durante años vivió escondido entre las paredes de la casita. Podía escuchar las risas de su familia, veía cómo crecían sus sobrinos, pero nunca se atrevía a salir porque pensaba que nadie lo quería cerca. Cuando finalmente vuelve a reunirse con todos, el espectador entiende que muchas veces las personas se aíslan no porque dejen de amar a su familia, sino porque sienten que ya no pertenecen a ella. Otro detalle interesante aparece cuando los habitantes del pueblo ayudan a reconstruir la casa. Nadie exige que regresen los poderes. Nadie abandona a los Madrigal después de perder la magia. Al contrario, todos trabajan juntos para devolverles un hogar. Eso demuestra que el cariño de la comunidad nunca dependió únicamente de los dones. La familia había ayudado durante tantos años a los demás que ahora el pueblo quería devolverles ese mismo apoyo. Es uno de los mensajes más importantes de toda la película. La solidaridad también puede convertirse en una forma de magia. Mirabel ocupa un lugar muy especial dentro de esta historia. Muchos espectadores esperaban que al final recibiera un poder extraordinario. Sin embargo, los realizadores decidieron seguir otro camino. Mirabel nunca obtiene un don individual, y precisamente ahí se encuentra la fuerza del personaje. Ella demuestra que una persona no necesita habilidades sobrenaturales para cambiar el destino de quienes ama. Su capacidad para escuchar, comprender y unir a los demás terminó siendo mucho más poderosa que cualquier habilidad mágica. Por eso, cuando coloca la nueva perilla en la puerta principal de la casita, no está recibiendo un don, está aceptando el papel que siempre tuvo dentro de la familia, ser el vínculo que mantiene unidos a todos. Con el paso del tiempo, Encanto se convirtió en una de las películas más comentadas de Disney, porque logró hablar de temas que muchas familias reconocieron en su propia vida. La presión por cumplir expectativas, el miedo a decepcionar, las heridas emocionales que pasan de una generación a otra, y la importancia de hablar antes de que los problemas crezcan en silencio. Todos esos elementos hicieron que millones de personas se identificaran con la historia de los Madrigal. Al final, la película deja una enseñanza muy sencilla, pero profundamente significativa. Los talentos pueden cambiar. Las circunstancias pueden ser diferentes. Incluso los milagros pueden parecer perdidos por un tiempo. Pero mientras exista amor, comprensión y la disposición de escuchar a quienes tenemos cerca, siempre será posible reconstruir aquello que parecía roto. Y quizá por eso, Encanto sigue siendo una de las historias más emotivas creadas por Disney, porque nos recuerda que el milagro más importante no vive en una vela ni en un poder sobrenatural. Vive en las personas que deciden permanecer unidas incluso cuando todo parece derrumbarse. Observaba posibilidades que el tiempo terminaría revelando. Con el paso de los años, los tres hermanos formaron sus propias familias. Julieta se casó con Agustín, Pepa encontró el amor junto a Félix. Bruno, en cambio, permaneció solo, dedicado a comprender el extraño don que había recibido. La familia Madrigal siguió creciendo, y con cada nueva generación, la magia continuó manifestándose.
pero nadie imaginaba que, algún día, una niña cambiaría por completo el destino de aquella familia. Su nombre era Mirabel Madrigal, y aunque todavía no lo sabía, su historia apenas estaba por comenzar. Después del nacimiento del milagro y de que los 3 hijos de Alma recibieran sus dones, la familia Madrigal comenzó a convertirse en el corazón de aquella pequeña comunidad escondida entre las montañas. Con el paso de los años, los habitantes del pueblo descubrieron que podían acudir a ellos siempre que necesitaran ayuda. Poco a poco, la magia dejó de ser solamente un regalo para la familia y se convirtió en una esperanza para todos los que vivían en aquel lugar. Julieta utilizaba su extraordinario talento para sanar a cualquier persona que estuviera enferma o lastimada. Bastaba comprobar alguno de los platillos preparados por ella para que una herida desapareciera o una enfermedad comenzara a aliviarse. Gracias a ese don, muchas personas recuperaban la salud sin necesidad de medicinas, y Julieta se ganó el cariño de toda la comunidad. Muy diferente era el caso de Pepa. Su habilidad estaba ligada por completo a sus emociones. Si despertaba feliz, el sol iluminaba el pueblo desde muy temprano. Si algo la preocupaba, aparecían nubes grises, y cuando el estrés o la tristeza la dominaban, el cielo respondía con lluvia, viento e incluso tormentas. Por eso, toda la familia hacía lo posible para mantenerla tranquila en los momentos importantes. Bruno, por su parte, nunca tuvo una vida tan sencilla. Su capacidad para ver el futuro provocaba reacciones muy distintas entre las personas. Cuando anunciaba buenas noticias, todos celebraban y agradecían su don. Pero si alguna de sus visiones mostraba algo desagradable, muchos comenzaban a culparlo, como si él fuera el responsable de aquello que todavía ni siquiera había ocurrido. Con el paso del tiempo, esa situación fue alejándolo poco a poco de los demás. Mientras tanto, la siguiente generación comenzó a llegar. La primera en recibir un don fue Isabela, hija de Julieta. Desde muy pequeña obtuvo la capacidad de hacer florecer cualquier planta con un simple movimiento de sus manos. Donde ella caminaba aparecían rosas, orquídeas y jardines llenos de colores. Para muchos habitantes del pueblo, Isabela representaba la perfección. Después nació Luisa. Su regalo fue una fuerza extraordinaria. Desde niña podía levantar enormes piedras, mover edificios completos y ayudar a reconstruir caminos sin el menor esfuerzo. Muy pronto se convirtió en la persona que resolvía todos los trabajos pesados de la comunidad. Más adelante llegaron Dolores y Camilo, hijos de Pepa. Dolores recibió un oído tan sensible que era capaz de escuchar conversaciones realizadas a kilómetros de distancia. Ningún sonido escapaba de su atención. Camilo, en cambio, desarrolló la habilidad de cambiar completamente su apariencia. En cuestión de segundos podía transformarse en cualquier otra persona, algo que utilizaba tanto para divertir a los niños como para ayudar cuando alguien lo necesitaba. Con cada nuevo integrante, la familia Madrigal parecía hacerse más fuerte. Abuela Alma observaba todo aquello con enorme orgullo. Para ella, cada don representaba una prueba de que el sacrificio de Pedro seguía protegiendo a toda la familia. Sin embargo, todavía faltaba una niña por descubrir cuál sería su destino. Esa niña era Mirabel. Desde que era pequeña, esperaba con ilusión el día en que la magia también le entregaría un regalo especial. Veía cómo todos los miembros de la familia tenían una habitación mágica, cómo ayudaban al pueblo, cómo eran admirados por todos, y soñaba con el momento en que ella también pudiera formar parte de ese grupo. Finalmente llegó su cumpleaños número 5. Toda la comunidad se reunió para celebrar. La casita estaba completamente decorada. Las calles del pueblo se llenaron de música. Los vecinos esperaban emocionados el momento en que Mirabel abriría su puerta mágica. La niña respiró profundamente, sonrió y caminó lentamente hacia la enorme puerta iluminada. Abuela Alma observaba con orgullo.
Julieta y Agustín apenas podían contener la emoción. Todos estaban convencidos de que Mirabel recibiría un don extraordinario. La pequeña colocó su mano sobre la perilla. Una intensa luz recorrió la puerta. Por unos segundos todo parecía desarrollarse exactamente igual que en las ceremonias anteriores. Pero de repente, la luz desapareció. La puerta perdió completamente su brillo, y segundos después, se desvaneció frente a todos. El silencio fue absoluto. Nadie comprendía lo que acababa de ocurrir. Mirabel permanecía inmóvil, esperando que la magia regresara, esperando que apareciera nuevamente. Pero eso nunca ocurrió. Era la primera vez que un integrante de la familia Madrigal no recibía ningún don. Los habitantes del pueblo comenzaron a mirarse entre sí confundidos. Algunos no entendían qué había pasado. Otros intentaban encontrar una explicación. Abuela Alma trató de mantener la calma. Abrazó a su nieta y le aseguró que todo estaría bien. Pero en el fondo también estaba preocupada. Con el paso de los años, Mirabel aprendió a vivir siendo la única integrante de la familia sin habilidades mágicas. Mientras sus hermanas y primos utilizaban sus dones todos los días, cuando el milagro apareció por primera vez. No quería perder nuevamente aquello que más amaba. Sin embargo, seguía creyendo que la mejor forma de proteger a la familia era exigiendo que todos cumplieran perfectamente con su papel. Mientras eso ocurría, Mirabel salió del escondite de Bruno. Llevaba consigo los fragmentos de la visión. Ahora necesitaba descubrir qué significaban realmente. Recordó entonces las palabras de Luisa. Su hermana había confesado que comenzaba a perder fuerza. Quizá aquel era el siguiente paso para entender el problema. La encontró ayudando nuevamente a varios habitantes del pueblo. Esta vez intentaba mover un enorme grupo de rocas para abrir un nuevo camino. Mirabel esperó a que terminara. Después la llevó a un lugar donde pudieran hablar tranquilamente. Le preguntó si realmente estaba bien. Al principio Luisa respondió como siempre. Dijo que todo estaba bajo control, que podía con cualquier trabajo. Pero Mirabel insistió. Le explicó que ya sabía que algo estaba ocurriendo con su don. Finalmente, Luisa dejó de fingir. Con lágrimas en los ojos, confesó que vivía aterrorizada, no por perder su fuerza, sino porque sentía que, si algún día dejaba de ser útil para los demás, nadie volvería a necesitarla. Desde que era una niña, escuchó que era la más fuerte de la familia. Todos acudían a ella para resolver cualquier problema. Nunca tenía tiempo para descansar. Nunca podía equivocarse, porque sentía que ese era el único motivo por el que todos la valoraban. Mirabel comprendió inmediatamente que el problema era mucho más profundo de lo que imaginaba. La magia no solo estaba desapareciendo, también estaba revelando el enorme peso emocional que cada integrante de la familia había cargado durante toda su vida. Y todavía faltaba descubrir qué escondían los demás, especialmente la aparentemente perfecta Isabela. Después de escuchar la confesión de Luisa, Mirabel comprendió que el problema de la familia Madrigal era mucho más profundo de lo que había imaginado. La desaparición de la magia no era el verdadero conflicto. Lo que realmente estaba destruyendo poco a poco a la familia era el enorme peso que cada uno cargaba en silencio. Luisa nunca había temido perder su fuerza. Lo que realmente le aterraba era dejar de ser útil. Durante años, creyó que su valor dependía únicamente de cuánto podía ayudar a los demás. Si algún día no lograba levantar una montaña, si no podía cargar una iglesia, o si simplemente necesitaba descansar, sentía que decepcionaría a toda la familia. Mirabel permaneció varios segundos en silencio. Por primera vez, entendía que los dones no solo representaban un regalo, también podían convertirse en una carga. Mientras caminaba de regreso hacia la casita, no dejaba de pensar en las palabras de Bruno.
El futuro todavía puede cambiar. Aquella frase daba vueltas en su cabeza. Si la magia seguía debilitándose, era porque algo dentro de la familia continuaba roto. ¿Y si quería salvar el milagro? Necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo con los demás. Al llegar a la casa, encontró un ambiente completamente diferente. Todos se encontraban organizando los preparativos para un acontecimiento muy importante. Abuela Alma había decidido que era momento de anunciar oficialmente el compromiso entre Isabela y Mariano Guzmán. Para los habitantes del pueblo, aquella unión parecía perfecta. Mariano pertenecía a una familia muy querida, era amable, respetuoso, y todos pensaban que haría una excelente pareja con Isabela. Abuela sonreía orgullosa. Estaba convencida de que aquel matrimonio fortalecería todavía más el prestigio de los Madrigal. Sin embargo, Mirabel observó algo que nadie más parecía notar. Cada vez que alguien mencionaba la boda, Isabela sonreía, pero sus ojos contaban una historia completamente distinta. Había tristeza, inseguridad y una expresión que desaparecía tan rápido como aparecía. Mirabel decidió acercarse a ella. La encontró en el enorme jardín de la casita. Como siempre, bastaba un pequeño movimiento de sus manos para que cientos de flores brotaran del suelo. Rosas, orquídeas, lirios. Todo aparecía con una perfección impresionante. Durante unos minutos permanecieron en silencio. Ninguna sabía cómo iniciar la conversación. Finalmente fue Mirabel quien habló primero. Le preguntó directamente si realmente deseaba casarse con Mariano. Isabela dejó de mover las manos. Las flores dejaron de crecer. Respiró profundamente antes de responder. Dijo exactamente lo que todos esperaban escuchar, que Mariano era un buen hombre, que el matrimonio era una buena decisión y que toda la familia estaba feliz. Pero Mirabel no quedó convencida. Conocía demasiado bien a su hermana. Sabía que aquellas palabras no reflejaban lo que realmente sentía. Entonces volvió a insistir. Le explicó que había hablado con Luisa, que entendía la presión que todos cargaban y que solo quería saber la verdad. Aquellas palabras parecieron romper algo dentro de Isabela. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de fingir. Con una mezcla de enojo y tristeza, confesó que jamás había elegido ese camino. Desde pequeña todos esperaban que fuera perfecta, la hija ejemplar, la nieta ideal, la joven elegante que nunca cometía errores. Siempre sonreía, siempre obedecía, siempre hacía exactamente lo que abuela esperaba. Incluso aceptó comprometerse con Mariano porque creyó que eso haría feliz a toda la familia, no porque fuera su verdadero deseo. La conversación comenzó a subir de tono. Las dos hermanas recordaron viejas discusiones, reproches acumulados durante años. Mirabel confesó que toda la vida sintió que vivía a la sombra de Isabela. Mientras tanto, Isabela admitió que siempre creyó que Mirabel podía hacer lo que quisiera precisamente porque nadie esperaba perfección de ella. En medio de la discusión, Mirabel empujó accidentalmente una maceta. Isabela reaccionó utilizando su poder. Sentía que había fallado. Pensó que no había sido capaz de salvar aquello que toda su familia consideraba lo más importante. Con el corazón completamente roto, se alejó lentamente de los restos de la casita. Nadie intentó detenerla. Mientras caminaba sola hacia las montañas, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Creía que había decepcionado a todos, que nunca fue suficiente, que quizás su abuela siempre tuvo razón al pensar que ella era diferente. Sin embargo, abuela Alma la observó alejarse, y por primera vez en muchos años dejó de mirar los restos del milagro. En ese momento comprendió que existía algo mucho más importante que la magia. Sin perder un segundo, comenzó a seguir a su nieta, porque todavía quedaba una conversación pendiente. Una conversación que cambiaría para siempre el destino de la familia Madrigal. Mientras Mirabel caminaba sola, alejándose lentamente de las ruinas de la casita,
Sentía que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Detrás de ella, el hogar donde había crecido se encontraba reducido a escombros. La vela que durante tantos años representó el milagro de la familia Madrigal se había apagado por completo, y con ella también habían desaparecido los dones que distinguían a cada integrante de la familia. Por primera vez desde que Alma recibió aquel milagro junto al río, los Madrigal eran una familia común, sin poderes, sin habitaciones mágicas, sin una casa que se moviera para protegerlos. Solo quedaban ellos, y el enorme dolor de haber perdido aquello que durante décadas creyó mantenerlos unidos. Mirabel caminó hasta llegar al mismo río donde muchos años atrás Pedro entregó su vida para salvar a su esposa y a sus 3 hijos. Aquel lugar seguía conservando la misma tranquilidad de entonces. El sonido del agua contrastaba con el silencio que dominaba el corazón de la joven. Pocos minutos después, escuchó unos pasos acercándose. Era abuela Alma. Durante varios segundos, ninguna de las dos dijo una sola palabra. Las dos observaban el río mientras intentaban encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, Alma rompió el silencio. Con la voz entrecortada, comenzó a recordar aquella noche que cambió su vida para siempre. Habló del miedo que sintió mientras escapaba con sus 3 bebés. Recordó el instante en que Pedro decidió quedarse atrás para protegerlas. Confesó que jamás logró superar aquella pérdida. Explicó que, cuando apareció el milagro, creyó que Dios le había dado una segunda oportunidad para proteger a su familia. Desde ese momento, dedicó toda su vida a conservar aquella magia. Pero, sin darse cuenta, comenzó a exigir demasiado de todos, cada hijo, cada nieto, cada nuevo integrante de la familia. Todos crecieron sintiendo que debían ser perfectos, porque Alma tenía miedo de perder nuevamente aquello que más amaba. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. Miró directamente a Mirabel, y por primera vez reconoció que se había equivocado. Le pidió perdón por haberla hecho sentir diferente, por no haber comprendido cuánto había sufrido durante tantos años, y por haber puesto la responsabilidad del milagro por encima de la felicidad de su propia familia. Mirabel también comenzó a llorar. Durante toda su vida había esperado escuchar aquellas palabras. Sin decir nada, abrazó a su abuela. Era un abrazo lleno de dolor, pero también de comprensión. En ese instante desaparecieron años de silencios, reproches y malentendidos. Cuando el resto de la familia llegó hasta el río y vio a ambas abrazadas, comprendió que algo había cambiado. Julieta fue la primera en acercarse, después Pepa, más tarde Antonio, Camilo, Dolores, Luisa, Isabela y finalmente Bruno. Toda la familia volvió a reunirse, no alrededor de la magia, sino alrededor del cariño que siempre existió entre ellos. Mientras tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse a las ruinas de la casita. Nadie llegó para reclamar la pérdida del milagro. Nadie culpó a los Madrigal. Al contrario, todos comenzaron a trabajar juntos. Unos llevaron madera, otros trajeron herramientas, algunos reunieron piedras, muchos ofrecieron alimentos. Durante años, la familia Madrigal había ayudado a toda la comunidad. Ahora era el pueblo quien quería ayudarlos. Aquella escena emocionó profundamente a Alma. Por primera vez comprendió que las personas no los apreciaban únicamente por sus poderes, los querían por quienes eran. Los días comenzaron a pasar. Poco a poco, entre todos, iniciaron la reconstrucción de la casa. Esta vez no existía magia que moviera las piedras. Cada muro era levantado con el esfuerzo de los vecinos. Luisa ayudaba cargando materiales, aunque ya no poseía su fuerza extraordinaria. Curiosamente, nunca se le había visto tan tranquila. Ya no necesitaba demostrar nada. Isabela decoraba los jardines utilizando únicamente sus conocimientos. Julieta preparaba comida para todos los trabajadores. Pepa animaba a los vecinos con su entusiasmo. Bruno, después de tantos años escondido, trabajaba junto a sus hermanas como un integrante más de la familia. Cuando la nueva casa estuvo terminada, los habitantes del pueblo entregaron a Mirabel un regalo muy especial. Era una nueva perilla para la puerta principal. Había sido tallada cuidadosamente en madera. En ella aparecía representada toda la familia Madrigal, sin excepción,
Incluso Mirabel ocupaba un lugar en el centro del diseño. Abuela Alma tomó la mano de su nieta, sonrió, y le pidió que fuera ella quien colocara aquella perilla. Mirabel respiró profundamente. Se acercó lentamente a la puerta. Todos permanecían en silencio. Cuando la perilla finalmente encajó en la puerta, una intensa luz dorada recorrió toda la construcción. Las paredes comenzaron a brillar, las ventanas se abrieron por sí solas, las escaleras volvieron a moverse, los mosaicos recuperaron su alegría, la casita había despertado nuevamente. Al mismo tiempo, los dones también regresaron. Luisa sintió nuevamente su increíble fuerza. Isabela hizo florecer el jardín. Pepa observó cómo el cielo respondía otra vez a sus emociones. Antonio volvió a conversar con los animales. Camilo recuperó su capacidad para transformarse. Dolores volvió a escuchar hasta el sonido más lejano. Pero ahora todo era diferente. Nadie veía sus dones como una obligación. Habían comprendido que la magia era un regalo, no una carga. Mirabel permaneció observando la nueva casita. Una de las ventanas se inclinó suavemente hacia ella, como si quisiera darle la bienvenida. Entonces comprendió algo que había buscado durante toda su vida. Nunca necesitó un poder especial, porque su verdadero don siempre fue mantener unida a la familia. Fue ella quien encontró a Bruno, quien ayudó a Luisa a expresar sus miedos, quien permitió que Isabela descubriera quién era realmente, y quien logró que abuela Alma enfrentara el dolor que llevaba guardando durante tantos años. El milagro nunca desapareció por falta de magia. Comenzó a romperse cuando la familia dejó de escucharse, y volvió a nacer cuando aprendieron a aceptarse tal y como eran. Ese es el verdadero mensaje de Encanto. No importa cuántos talentos tenga una persona, no importa si posee habilidades extraordinarias o si parece completamente común. El verdadero valor de alguien nunca depende de sus poderes, depende de su capacidad para amar, comprender, perdonar y permanecer junto a quienes más lo necesitan. Por eso, Encanto logró emocionar a millones de personas alrededor del mundo. Más allá de sus impresionantes escenarios, su música y su extraordinaria animación, la película recuerda que las familias no necesitan ser perfectas para ser fuertes. Lo verdaderamente importante es aprender a aceptarse con sus virtudes, sus errores y sus diferencias. Y quizá ese sea el milagro más grande de todos. Aunque la historia principal de Encanto termina con el regreso de la magia y la reconstrucción de la casita, la película deja muchas preguntas que vale la pena analizar. Y quizá la más importante de todas es la siguiente. ¿Qué era realmente el milagro? Durante gran parte de la historia, parece que el milagro consiste únicamente en los poderes que recibe cada integrante de la familia Madrigal. Julieta puede sanar con la comida, Pepa controla el clima, Luisa posee una fuerza extraordinaria, e Isabela hace florecer la naturaleza con solo extender las manos. Sin embargo, cuando la casita se derrumba y la vela se apaga, el público descubre que el verdadero milagro nunca dependió únicamente de la magia. El verdadero milagro siempre fue la familia. Eso explica por qué la magia comenzó a desaparecer precisamente cuando los Madrigal dejaron de comunicarse entre ellos. Cada personaje escondía un problema distinto. Luisa vivía agotada porque sentía que debía resolver absolutamente todo. Isabela había construido una imagen de perfección que nunca reflejaba lo que realmente deseaba. Bruno decidió desaparecer porque estaba convencido de que su existencia solo provocaba sufrimiento. Pepa reprimía constantemente sus emociones por miedo a afectar a los demás. Y Mirabel pasó años creyendo que no tenía ningún valor simplemente porque nunca recibió un don. Todos convivían bajo el mismo techo, pero emocionalmente estaban cada vez más alejados. Por eso resulta tan importante la conversación entre Mirabel y abuela Alma junto al río. Ese momento no solo representa una reconciliación familiar, también simboliza el instante en que el miedo deja de controlar las decisiones de Alma. Durante décadas, creyó que proteger el milagro significaba exigir perfección. Después comprendió que el mayor legado de Pedro nunca fue la magia. Fue el amor que sintió por su familia cuando decidió sacrificar su propia vida para salvarla. Ese descubrimiento cambia por completo la manera en que Alma mira a sus hijos y a sus nietos. Ya no espera que sean perfectos, solo desea que sean felices.
También resulta muy significativo el regreso de Bruno. Durante años vivió escondido entre las paredes de la